Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy estoy con ustedes otro ratito aquí iniciando esta semana. Estamos a día lunes 28 de octubre y también celebrando aquí en de nosotros en nuestro centro a San Judas Tadeo. Así que si usted no lo celebró, todavía le puede encender una velita, puede pedirle a San Judas Tadeo y hoy hasta las 11:59 todavía tenemos tiempo para San Judas Tadeo. Así es que hemos estado un poquito ocupaditos hoy con nuestra celebración, que no se puede pasar por alto estas celebraciones de nuestros santos, de nuestros seres de luz. Y hoy estamos pues celebrando este día de San Judas Tadeo acá en nuestro centro, gracias a las personas que siempre nos envían flores y que tenemos todos los años estas flores que ya están acostumbradas ciertas personas a enviarnos para acá, para los altares. Muchísimas gracias de verdad y que siempre San Judas Tadeo les repare más y les ayude en todo tipo de problemas que puedan tener en su vida diaria, recibiendo siempre las bendiciones y los milagros de este gran ser de luz espiritual. Hoy vamos también a saludar a todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier lugar dentro de Estados Unidos. Y también un saludito muy lindo para todos los que se llaman Tadeos. Hay muchas personas que tienen este nombre de Tadeo. Igual también para los que cumplen años hoy, que hay muchísimos cumpliendo años también. Así que un saludo muy cordial para todos, muchos éxitos, muchas felicidades y muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas para todos los que tienen este nombre bendecido, también para los que cumplen años y bueno. Hoy tenemos un pequeño chat aquí para ustedes. Estamos celebrando este día de San Judas Tadeo, pero también preocupándonos por las elecciones de Estados Unidos, que cada día están más revueltas, más preocupantes, como sabemos lo que está pasando. Vuelvo y repito y digo aquí lo que siempre he dicho, hay un riesgo muy feo que está viéndose para Donald Trump y lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo le vengo diciendo que la vida de él corre peligro y por lo tanto, pues las cosas a veces cuando ya tienen un camino no se pueden cambiar. Y desdichadamente es como un destino que está escogiendo este señor. Pero bueno, hablaremos más al respecto más adelante, pero sí les quiero decir que aquí se repite de nuevo la historia que yo he dicho siempre de John F. Kennedy. Se va a repetir la historia de nuevo. Vuelven de nuevo a haber otros acontecimientos también que tienen que ver con gobernantes, tanto con hombres como con mujeres, con personas también, expresidentes y presidentes también. Vienen muchos acontecimientos nuevos que tienen que ver también con la política. Y la política aquí adentro de Estados Unidos está muy reñida, pero también está muy preocupante por todo lo que tiene que ver con Europa, el Reino Unido, Francia y todo lo que tiene que ver también con Canadá. Son muchísimos los ojos del mundo que están puestos en Estados Unidos de América. Y lo que viene antes y después de las elecciones, pues es bastante fuerte, bastante grande y por eso hay que estar preparados para todo lo que puede estar aconteciendo. Y yo repito y digo que otra vez este señor Donald Trump tiene que estar cuidándose, tiene que saber que pues el destino uno a veces lo pone en riesgo o muchas veces otras personas ponen en riesgo el destino de uno. Entonces hay que saber también en manos de quién ponemos nuestro destino para que así no nos puedan como llevar por caminos equivocados. Y de eso tenemos que hablar más tendido. Ya saben que he hablado muchísimo de estos acontecimientos, de los anticristos también, y de este Elon Musk, que también es una personita que trae mucha tela por cortar, y tenemos que hablar más de él aquí en este canal para que todo el mundo vaya conociendo lo que nos está viniendo del futuro para ver qué vamos a ir viendo en todos los acontecimientos al final de este año 2024, que ya solamente nos quedan 2 meses, 60 días, no es nada. También entramos muy rápido después al 2025
25, a este nuevo año, año de la serpiente de madera en el calendario chino. Y las cosas, como le digo, la ley de Talión, que va a estar haciendo ojo por ojo y diente por diente, y muchísimas cosas que van a estar ustedes viendo. Todas aquellas señoras contemporáneas conmigo, yo las invito para un próximo programa que voy a tener muy interesante para que me puedan acompañar con este programa que estoy preparando para todos ustedes, para que me apoyen, todas las personas que tienen que ver con que sean contemporáneos conmigo, hombres y mujeres también. Pues ahí vamos a traer unos cuantos acontecimientos que ustedes van a estar, como dicen, con la boca abierta de ver cómo es lo que está moviéndose dentro de estas redes sociales también. No voy a adelantar nada ahorita porque no puedo hacerlo, pero tendré tiempo de hacerlo muy pronto. Apenas me den el permiso de poder hacerlo, les voy a traer unas revelaciones que todos tienen que saber al respecto también de lo que sucede también acerca de este canal, de esta servidora y todo eso. Por el momento, quiero decirles a todos que siempre aquí estamos, contra viento y contra marea, aquí estamos siempre para traerles todas las informaciones. Esto de este hombre, yo diría, en vez de ser un comediante, yo le llamaría un charlatán, porque en vez de comediantes, parece un charlatán. Es una personita que él cree que con sus gracias que hace reír a las personas, hará reír a los tontos, pero ya los que están muy instruidos, como que no los hace reír. El tal comediante que trajeron al meeting de Donald Trump, a este comediante puertorriqueño que habló de Puerto Rico, este comediante que habló tantas cosas, que habló de Puerto Rico, diciéndole que Puerto Rico es un país de basura. La verdad que es primera vez en la historia que se oye que Puerto Rico sea un país de basura. La verdad que sí. Y todas las personas de Puerto Rico que de verdad estamos molestas con este hombre, tenemos mucha razón para estar molestos. Es algo infantil, algo fuera de serie, algo que no se debería de ver en este país de Estados Unidos, tanto bullying, tanto insulto, tanta burla que hay. Las leyes por acá dicen que este es un país de leyes, pero las leyes están por el suelo. Acá todo el mundo habla de las personas. A Kamala la llaman prostituta. Tengo por ahí unas pruebas donde dicen que Kamala es una prostituta. O sea, no hay respeto para nada. No hay respeto para nadie. Este hombre ha hablado tan feo, no solamente de los puertorriqueños, ha hablado de todos los hispanos, ha ofendido a todos los hispanos, ha ofendido a los migrantes que también son legales en este país, porque aquí, mejor dicho, todos, aunque sean ciudadanos americanos, algunos de otros países, también son migrantes. Entonces, Donald Trump es migrante. Aunque él nació dentro de Estados Unidos, su padre y su madre fueron migrantes. Es de verdad lo que se está viendo un poquito fuera de contexto, pero sin embargo a las personas les gusta, aplauden ese tipo de cosas. Por eso es que no se puede finalizar, a ver, un poquito de respeto en las cosas, ya que aplauden. Oyen a una loca por ahí diciéndole a Kamala Harris que es una prostituta y le aplauden. Dicen cosas de cosas. Ustedes se van a quedar sorprendidos cuando vean de qué les estoy hablando de verdad. Van a ver lo que hay, cómo se está moviendo todas estas energías oscuras en estos tiempos. Y ya les dije que viene la ley de Talión, que va a acabar con muchas cosas, y así mismo como se siembra, así mismo se va a recoger. Tenemos una preocupación para el día 31 también de octubre, Halloween. Nunca se había visto en primera vez
que se ve que cierren tiendas. Muchas tiendas se están cerrando por miedo. Las tiendas tienen miedo de estar abiertas. Los Walmart van a estar cerrando este día también de Halloween. Todos los Walmart. Así que si usted compra en Walmart algunas cosas que necesita, vaya con tiempo a buscar lo que usted necesita, porque los Walmart van a estar cerrados toditos. Y muchas tiendas grandes, almacenes grandes, van a estar cerrados ese día porque no quieren estar abiertos. Tienen miedo de lo que pueda estar pasando bajo las máscaras esas que se ponen, bajo los trajes esos también de disfraces. La gente tiene miedo. Muchas oficinas acá vamos a estar viendo que están cerradas también. Se están abiertas, será hasta mediodía, 1 de la tarde, porque está todo el mundo en alerta en cuanto a este día de Halloween. Usted también debería de prepararse para esto que van a buscar afuera, los caramelos con los niños, con los disfraces. Tengan mucho cuidado porque a como están las cosas, debajo de los disfraces de cada persona se pueden cobijar muchísimas otras cosas. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Si las tiendas, que son las tiendas grandes, almacenes grandes, quieren estar cerrando para estar, mejor dicho, precavidos, protegidos, no quieren arriesgarse, ¿por qué nosotros nos vamos a arriesgar para estar saliendo ese día que no hay nada que buscar? Busque todas sus cosas con tiempo para que no tenga que estar saliendo a ninguna hora y ten a salvo, que es mejor estar a salvo en su propia casa, en donde quiera que se encuentren. No es tiempo, no estamos en tiempos ahorita mismo de estar tentando ni la buena suerte ni la mala suerte. No estamos en tiempo de estar tentando las desdichas ni los acontecimientos de peligro, porque todo está ahí mismo. No hay ni que buscarlo porque todo está saliendo, como dicen por ahí, a flor de piel. Así hay que estar mucho, pero mucho cuidado. Ya saben, los Walmart estarán cerrando. Ya los Walmart de por sí, a veces las personas que van por ahí hasta me cuentan que están muchas veces asustados y preocupados y comprando rápido para irse porque tienen miedo. Y también todas aquellas personas que están viajando para estos días. Hay que tener mucho cuidado para las personas que viajan, los aviones. Hay muchos problemas también con los aeropuertos. Tienen que estar atentos también a ver lo que está pasando y si van a ir a algún otro país o van a ir a un lugar donde necesitan viajar por avión. Hay que estar con sumo cuidado. Hay muchas cosas que están pasando, muchas consecuencias, muchos acontecimientos que vienen de peligro también para todos estos días para adelante. Y ahora que entra el mes de noviembre, las cosas están todavía más fuertes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de tener cuidado, no es de entrar en una explicación de punto y coma, es de que usted se sepa cuidar. Pero bueno, también se entiende que hay personas que no valoran su vida. Hay personas que no les importa, otros no creen en nada. Y bueno, estas consecuencias se hacen ver cuando no se tiene sumo cuidado a las cosas. Hay que tener precaución y estar atentos, estar alertos. En cuanto a todo esto de lo que tiene que ver con la política, muchos acontecimientos que vienen, grandes cosas que van a estar pasando, esto apenas se vaya entrando para, o sea, saliendo de octubre y entrando para el día 1 de noviembre, pues las cosas van a estar bastante fuertes, entrando para el 5 de noviembre de votaciones. Donald Trump ya lo ha dicho, que si pierde no está aceptando, pero de eso vamos a hablar todavía en estos días que faltan. Yo les digo a todos que estén atentos porque estamos iniciando la semana y como siempre vengo, les hablo, les traigo algo. Vine hoy a empezar nuestra semana, este día lunes, que ya estamos a 28, y con esta celebración de San Judas Tadeo también, que hemos hecho muchas cosas lindas aquí en nuestro centro espiritual. Así es que yo los invito a que todavía pueden, asimismo, yo diría celebrar con una velita, con una petición,
con lo que quieran. Y si le debe favores a San Judas Tadeo, con mucho más razón, enciéndale una vela y dele las gracias de corazón por haberle servido cuando usted ha necesitado los favores de San Judas Tadeo. Esto que les he traído hoy es un mini chat para venir con ustedes a traerles más información ya en los días próximos. Pero hay algo muy importante que quiero compartir con todos ustedes. No se lo pierdan, todas las personas que me tienen cariño, todas las personas que me siguen aquí de por tanto tiempo, desde anterioridad, todas las personas que me conocen de aquí adentro de la Florida, de Nueva York, que tengo tanta gente linda de Nueva York que saben quién yo soy. Un saludo muy lindo para Gladys en el periódico del diario La Prensa. Gracias por la ayuda que me está brindando. Gracias por todo lo que está haciendo por mí, Gladys, que usted siempre ha estado allí de por años que la conozco. Una persona linda, una persona preciosa, de verdad, de muchos años. Yo diría que a lo mejor conocerla, quizás desde los años 90, y esa señora todavía sigue estando en el diario La Prensa de Nueva York. Así que un saludote grande para ella y gracias por toda la ayuda que me está brindando de verdad. Para todas las personas que me conocen de por allá, los que me conocen de por aquí también y los de todas partes, estén atentos que los voy a invitar a algo muy interesante para que ustedes vean todo lo que se ve en estas redes sociales, todo lo que aquí acontece en estas redes sociales. Pero ya le digo, ya vendré con eso para ustedes. Le digo gracias a todos, suscríbanse a este canal para que no se pierda ninguno de nuestros acontecimientos, predicciones, profecías y también cualquier otro tema de importancia, igual que también los horóscopos. Todo lo que les traigo aquí para que aprendan más, para que se profundicen más en todas las cosas que tienen que ver de aprendizajes a nivel espiritual. Los invito al canal de socios a que me regalen un like si le gusta este video y también para que visiten la página web para las consultas personalizadas. Ya saben que si llaman por teléfono, dejen mensajes. Aquí no contestamos el teléfono, no tenemos tiempo. Todo es a través de mensajes. Gracias a todos, muchísimas bendiciones. Les hablo Moira Victoria con mucho cariño y deseo lo mejor en este inicio de semana. Hasta entonces.